inmunocompetente o inmunosuprimido o inmunocomprometido, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Obviamente el paciente inmunocompetente es aquel paciente que tiene la capacidad, su organismo tiene la capacidad de que su sistema inmune pueda funcionar bien y reconocer cualquier patógeno o tejido o estructura ajena a su organismo. Por lo tanto, el paciente inmunosuprimido o inmunodeprimido es todo lo contrario, ¿no? Se pierde esa capacidad o esa capacidad está bien reducida de tal forma que el paciente puede presentar patologías autoinmunes o patologías infecciosas de menor o mayor severidad. Ahora, cuando hablamos inmunosupresión en general también, tenemos que tener en claro que pueden haber patologías o inmunosupresión de origen primario, cuando se nace así, si se quiere decir, cuando se nace con inmunodeficiencia primaria, por falta de inmunoglobulinas, por falta de formación de las inmunoglobulinas, por falta de alteración en las células de los linfocitos T o B o alteraciones del complemento. Y también tenemos otro gran grupo de pacientes que tienen inmunosupresión secundaria. Esto es debido, en este grupo, y estamos hablando no de que nacen con este déficit del sistema inmune, sino que su sistema inmune se deteriora en el tiempo por otros virus, bacterias, neoplasias o incluso la ingestión de algún tratamiento en especial, tipo corticoides o metrotexate, que puede disminuir la función y la cantidad de células del sistema inmune, ¿no? Entonces también tenemos que tener bien claro eso. Cuando llamamos inmunocompetente, cuando llamamos inmunosuprimido y cuando en el contexto de la inmunosupresión tenemos inmunosupresión primaria y tenemos inmunosupresión secundaria. Entonces, cuando hablamos nosotros de inmunodeficiencia o inmunosupresión primaria, esto en resumidas cuentas es cuando el paciente, como ya les comentaba, nace con algún déficit del sistema inmune. Una de esas patologías de inmunodeficiencia primaria que es muy, que está en la cabeza es la enfermedad granulomatosa. Esta es una enfermedad en la cual las células, los neutrófilos están alterados, ¿no? Genéticamente ya están alterados. Es rara, si bien es cierto es rara, pero se presenta como una inmunodeficiencia primaria por alteración genética. En los varones puede estar ligada al cromosoma X y cuando se presenta en el sexo femenino puede estar asociada a una patología autosómica recesiva. Y las manifestaciones clínicas que estos pacientes suelen tener es que van a tener continuamente enfermedades asociadas a granulomas o patologías autoinmunes a edades tempranas. Y estas patologías de granulomas o lesiones granulomatosas están asociadas a esas bacterias que ustedes y a esos microorganismos que ustedes tienen a la derecha de su pantalla, ¿no? Pueden ser bacterias y pueden ser hongos o micobacterias. Dentro de las bacterias, las más conocidas, Staphylococcus aureus y las Serratia sobre todo. Y dentro del grupo de las micobacterias y hongos está el Mycobacterium tuberculosis y el Aspergillus. Entonces, cuando tenemos un paciente que ya da avisos o tiene signos o síntomas o patologías de enfermedades granulomatosas o patologías autoinmunes a temprana edad o desde que nace el paciente, entonces tenemos que descartar en él posiblemente una inmunodeficiencia primaria e identificar qué germen oportunista está haciéndole infección y luego enfermedad. Por lo tanto, dependiendo del germen, ya sea o del microorganismo, nosotros vamos a brindar tratamiento en la medida de lo posible, porque si ya tiene una inmunodeficiencia primaria, lo más probable es que nuevamente se infecte por ese u otros gérmenes. Entonces, en este grupo de pacientes es muy importante que se dé un manejo de la infección, pero además debe de quedar con profilaxia, ¿no? Secundaria, si que ya tuvo la enfermedad. Dependiendo del germen, puede ser con poco trimoxazol, con itraconazol si son algunos hongos, o interferón gamma si es un fenómeno autoinmune, o trasplante de médula ósea, terapia génica o anti-TNF. Dependiendo del germen,
o de la patología autoinmune que esté padeciendo este paciente con inmunodeficiencia primaria. Luego tenemos otra patología que está dentro de la inmunodeficiencia primaria, aparte de la granulomatosa, está la agamaglobulinemia asociada. ¿No? Aquí lo que está alterado son las gamma globulinas, las inmunoglobulinas, y esto también se debe a una alteración genética, ¿no? Ya sea a nivel de células B y la producción de inmunoglobulinas. Generalmente es más frecuente en varones, aunque es rara, pero se presenta también como una inmunodeficiencia primaria, y estos pacientes suelen presentar infecciones respiratorias por gérmenes encapsulados, ¿no? ¿Cuáles son los gérmenes encapsulados que ustedes han podido revisar en todo este mes de rotación? Está el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, el meningococo, ¿no? Enfermedades, infecciones articulares por micoplasma, o sea, por gérmenes atípicos, ¿no? Infecciones por el sistema nervioso central a cargo de gérmenes o virus tipo enterovirus, o infecciones intestinales por parásitos intestinales como la Giardia lamblia, y además fenómenos autoinmunes como artritis reumatoidea juvenil, citopenias, dermatomiositis, entre otras. Entonces, las patologías que se presentan asociadas a la alteración de la gamma-globulinemia o de la alteración genética para la formación o la producción de gamma-globulina son estas. Por lo tanto, dependiendo de primero el diagnóstico que ustedes le den de base y luego la infección asociada o la patología o la infección oportunista que tengan, ustedes le van a brindar tratamiento dirigido y profilaxia, ¿no? Sobre todo cuando son inmunodeficiencias primarias. La otra inmunodeficiencia primaria que también podemos encontrar en algunos pacientes es la inmunodeficiencia común variable, es decir, aquí no es que no se formen inmunoglobulinas, acá se forman, pero en poca cantidad, tan poca que es insuficiente para poder proteger al paciente, para que no se formen anticuerpos cuando vacunemos a estos pacientes, cuando no haya recuerdo inmunitario luego de algún tipo de infección o de vacuna. Entonces aquí se forman en poca cantidad y esa poca cantidad no es suficiente para compensar o para enfrentar los procesos infecciosos o autoinmunes o neoplásicos que el paciente tenga, ¿no? Entonces esta hipogamaglobulinemia sobre todo se relaciona con este tipo de inmunoglobulinas, la G, la A y la M, en donde la población linfocitaria de tipo B, como les comentaba, es baja y su respuesta al proceso infeccioso o al recuerdo inmunitario por vacunas también está venida menos. Suele ser rara, pero como es poca la cantidad de inmunoglobulina que se produce o que producen los linfocitos B, suele diagnosticarse no a temprana edad, sino posiblemente después de los 20 o 30 años. ¿Y estos pacientes qué suelen tener? ¿No? Suelen tener procesos infecciosos respiratorios altos y bajos también, como infecciones a nivel de los sinusoides, o sea, sinusitis crónicas, o a nivel pulmonar por gérmenes encapsulados, ¿no? Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, meningococo, virus de la influenza, además. Infecciones intestinales como por Helicobacter pylori, Salmonella, Giardia lamblia, algunas patologías autoinmunes como anemia hemolítica o artritis reumatoidea, enfermedad inflamatoria intestinal, pueden presentar neoplasia de estómago a temprana edad o linfoma no-Hodgkin a temprana edad. Entonces, esas son las características y las patologías que se asocian, en este caso, a una inmunodeficiencia primaria en donde se produce poquito, ¿no? Pocas cantidades de inmunoglobulina por alteración genética también. Y luego pasamos al otro grupo, ¿no? Al otro grupo importante de pacientes que hacen inmunodeficiencia o que tienen o que presentan inmunodeficiencia secundaria. En este caso ya el paciente no nace con alteración del sistema inmune, sino que ese sistema inmune a lo largo de su vida se deteriora por una serie de factores externos, por alimentación o por gérmenes o microorganismos que atacan su organismo. Entonces, en este grupo sí nosotros podemos a ver, un momentito,
podemos, a ver, podemos, ahora sí, podemos clasificarlo en inmunodeficiencia secundaria 1 por alteración de la inmunidad celular, 2 por la alteración de la inmunidad humoral, ¿no? Celular cuando estamos hablando de los linfocitos o de las células en general, la serie blanca. Alteración humoral estamos hablando específicamente de las inmunoglobulinas. Luego, alteración o déficit de complemento. Y otro que sea estructural o funcional como la asplenia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inmunodeficiencia secundaria asociada a alteración celular, ¿qué enfermedades se caracterizan por tener este tipo de alteración? A la cabeza están los pacientes con VIH y SIDA, pacientes con neoplasia o trasplantados, tipo linfomas o neoplasias de órgano sólido, ¿no? Sarcoidosis, infecciones por citomegalovirus, que es de la familia de herpes viridae, pacientes que tienen diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, también se caracterizan por tener alteración de la inmunidad celular, o aquellos que toman tratamiento inmunosupresor, ¿no? Entonces, este gran grupo de pacientes que tienen alteración de la inmunidad celular suelen hacer infecciones por virus, bacterias, hongos y parásitos. O sea, por cualquiera de estos microorganismos pueden hacer infección. A diferencia de los pacientes que tienen alteración de la inmunidad humoral, como los pacientes con mieloma múltiple, la leucemia, los pacientes en quimioterapia o tratamiento corticoide, distinto a los de tratamiento inmunosupresor de grupo anterior, y los que tienen radioterapia. En ellos, los gérmenes que pudieran producir alteración o ser oportunistas son el estafilococo aureus y el virus de la hepatitis. Los pacientes que están en el grupo de déficit de complemento, ¿no? ¿Qué enfermedades se caracterizan por alteración del complemento? Está el lupus y la anemia a células falciformes. En este gran grupo de pacientes que vamos a encontrar a la cabeza infecciones por neiserias, por salmonela y bacteriemias por gram negativos. Y en los pacientes en donde tenemos una asplenia anatómica, o sea, una operación de vaso, por ejemplo, en donde han hecho exéresis de todo el tejido del órgano del vaso, o asplenia funcional, también van a estar los pacientes con lupus, ¿no? Los pacientes con lupus comparten estos dos tipos de características, déficit de complemento y por asplenia funcional. Los pacientes posoperados, obviamente, ¿no? de vaso. O aquellos en los cuales ha habido un infarto esplénico o de vaso en donde ya el vaso, el tejido ya no funciona. Y esos pacientes suelen tener infecciones por Klebsiella, sobre todo Klebsiella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Streptococo. Entonces vamos a ampliar un poco más los datos en cuanto al paciente oncohematológico, ¿no? Es el paciente que tiene neoplasia. Los pacientes con neoplasia pueden hacer infecciones de cualquiera de los gérmenes que hemos revisado. Y si hablamos específicamente de las infecciones micóticas, los hongos que son más frecuentes que puedan producir infección en un paciente oncohematológico, ya sea de órgano sólido, hematológico, con o sin radioquimioterapia, a la cabeza está Cándida, ¿no? Que puede producir una infección cutánea o mucocutánea o infección del torrente sanguíneo con compromiso puede ser ocular o hepatoesplénico. El segundo hongo en frecuencia es el Aspergillus, ¿no? Y el Aspergillus suele producir sobre todo infecciones a nivel de la vía respiratoria, de tejido pulmonar, de vía respiratoria baja. Otro grupo es los cigomicetos, ¿no? Los cigomicetos, lo que produce mucormicosis o los corales, ¿no? Suelen producir lesiones muy severas, ¿no? Muy letales en estos pacientes, que además de invadir los tejidos, las mucosas y los vasos, ¿no? Produciendo pequeños émbolos que pueden infartar los tejidos o llegar a nivel por vía respiratoria alta hacia el cerebro y dar un cuadro que se llama mucormicosis rinocerebral. Y también los pacientes oncohematológicos pueden presentar infección por neumocistis girovecii.
¿no? Sobre todo los que tienen linfoma, los que tienen leucemia, con tratamiento o sin tratamiento quimioterápico o con radioterapia. Y a los pacientes que además de tener una patología oncohematológica son pacientes de base con VIH, ¿no? Entonces el Pneumocystis jirovecii es otro hongo que puede producir infección severa en los pacientes y que en cualquiera de estos agentes etiológicos, una vez diagnosticados, tenemos que brindarle el tratamiento adecuado, ¿no? Porque de base ya el paciente tiene inmunosupresión secundaria. Esos fueron los hongos. Ahora hablamos de los virus. ¿Qué virus son frecuentes en este grupo de pacientes? A la cabeza tenemos, los dos primeros son de la familia del herpes viridae, que es citomegalovirus, y del herpes zóster, ¿no? Citomegalovirus asociados sobre todo a pacientes con leucemia y a los que están en quimioterapia, ¿no? Tener en cuenta el compromiso pulmonar y ocular que puede producir en estos pacientes el citomegalovirus. El virus del herpes zóster también frecuente paciente con linfomas, ¿no? O aquellos que hayan tenido de pequeños varicela y que luego en la adultez y con el proceso oncohematológico hagan herpes zóster. Y también tener en cuenta en estos pacientes que el virus que también puede producir infección es el virus de la influenza, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes indiquen vacunación a estos pacientes anual, así es como para todos, no solamente el paciente con inmunodeficiencia secundaria. Y además estos pacientes con influenza suelen infectarse por bacterias, se sobreagregan bacterias a los compromisos pulmonares. ¿Qué otro tipo de gérmenes puede producir infección en este tipo de pacientes inmunocomprometidos tipo oncohematológico? Están las micobacterias, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es poco frecuente, pero sí hay que sospecharlo más aún cuando nosotros apliquemos algún tipo de tratamiento de agente biológico o monoclonal, ¿no? Por ejemplo, ahí están la Mycobacterium tuberculosis, si es que el paciente ya ha tenido TBC previamente o micobacterias no tuberculosis. Siempre es bueno, siempre es adecuado ampliar la historia clínica, buscar en las historias clínicas antiguas o preguntar a los familiares qué infecciones o si ha sido hospitalizado por algún tipo de micobacteria para que nosotros tengamos en cuenta ello y podamos darle profilaxia secundaria si amerita o tomarle los exámenes para descartar que no esté haciendo un cuadro de tuberculosis actualmente. Y dentro de los otros gérmenes que pueden producir infección en el paciente oncohematológico está la nocardia, más severa en pacientes linfopénicos, y el Clostridium difficile, ¿no? Sobre todo en pacientes en donde además de la quimioterapia que se le brinda al paciente, previamente ha recibido cobertura antibiótica por alguna infección bacteriana sobreagregada. Entonces, esos tres las tres láminas previas han sido relacionadas a qué gérmenes son más frecuentes en el paciente oncohematológico, que es un tipo de paciente con inmunosupresión. Ahora pasamos a otro grupo de pacientes con inmunosupresión, que son las pacientes con colagenopatía o con patología reumatológica, ¿no? Acá tenemos el primer grupo, una de las enfermedades más conocidas es la artritis reumatoidea. Entonces, en estos pacientes, ¿qué es lo que tenemos que vigilar? Infecciones de origen micobacterianas y hongos, a la cabeza Mycobacterium tuberculosis, más aún si nosotros le vamos a iniciar tratamiento a un paciente con artritis reumatoidea, si le vamos a iniciar tratamiento con agentes biológicos tipo infliximab. Entonces, en estos pacientes tenemos que igual revisar historia clínica, preguntar si ya tuvo tuberculosis y si ya tuvo tuberculosis, qué tipo de TBC fue, multidrogo resistente o pansensible. Y lo otro es valorar si amerita que se le brinde tratamiento biológico porque podría exacerbar o hacer que los granulomas que pudieran haber quedado se reactiven y el paciente haga tuberculosis mientras le estamos dando tratamiento biológico, ¿no? Y los hongos que pueden ser más frecuentes en estos pacientes es el histoplasma y la coccidioidomicosis. Entonces, si yo tengo un paciente con artritis reumatoidea, mi prevención, además de brindarle su tratamiento específico para R con metrotexate, con leflunomida, con hidroxicloroquina, es evitar que el paciente se contamine, o sea, tenga una infección oportunista.
¿no? Entonces, la prevención es importante. Si amerita uso de mascarillas en zonas hacinadas, si amerita no viajar a zonas en donde son endémicas de algunas enfermedades, es parte de la terapéutica de estos pacientes. No solamente es brindarle tratamiento cuando el paciente tiene el proceso infeccioso, sino evitar y educar al paciente. Luego, desde el punto de vista de infecciones virales, ¿qué virus son los que se relacionan con artritis reumatoidea? Generalmente son aquellos virus que ya el paciente pudo haber presentado antes de este diagnóstico y que puedan reactivarse. Por ejemplo, el virus de la hepatitis, ¿no? Entonces tengo que yo pedir o solicitar antes de iniciar algún tratamiento unos marcadores de hepatitis viral B y C, sobre todo si es que el paciente no recuerda vacunación, si no recuerda si ha tenido, entonces voy a examinar cómo está o ver cómo está el antígeno australiano, cómo está el anticore total y el IgM, cómo está el antígeno E, para yo valorar y poder saber si el paciente ha tenido hepatitis B y ya no tiene, o nunca ha tenido y tiene una buena vacunación, ¿no? Tiene más de 10 unidades de anticuerpos australianos, entonces una buena protección, y que me dé seguridad para que yo pueda iniciar mi tratamiento, ya sea con fármacos modificadores de la enfermedad, que es para artritis reumatoidea, o con tratamiento biológico si amerita, ¿no? Otro grupo de pacientes con patología reumatológica son los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Ustedes ven a la derecha de su imagen todos los microorganismos que se relacionan con o como gérmenes oportunistas en pacientes con lupus, ¿no? Entonces, aquí recuerden que el lupus comparte deficiencia del complemento, deficiencia humoral. O sea, en esta patología se concentran casi todas las alteraciones de la inmunodeficiencia secundaria. Entonces, por lo tanto, tenemos bacterias que pueden producir infección en este grupo de pacientes, hongos, ¿no? Bacterias, salmonella, Mycobacterium tuberculosis, hongos a la cabeza, Candida albicans y criptococo, virus, todos de la familia del herpes viridae, protozoarios como el Toxoplasma gondii y el mintos como el Aspergilloides stercoralis. O sea, dependiendo de la patología que pueda presentar asociada, porque si ya tenemos un paciente con lupus y está en tratamiento, este paciente obviamente va a ir a controles periódicos al reumatólogo, y el reumatólogo con los exámenes de laboratorio y con su examen físico va a determinar si el paciente está controlado o no lo está. Y si no está controlado y hace fiebre y hace alguna sintomatología de órgano que nos haga estudiarlo, pues nosotros vamos a pensar en estos gérmenes como causa de fiebre o descompensación del paciente. Y finalmente tenemos nosotros como inmunodeficiencia secundaria, y ustedes ya han tenido alrededor de 2 clases de teoría relacionados a VIH, SIDA y terapia antirretroviral, es justamente estos pacientes con VIH, ¿no? Con el virus de la inmunodeficiencia humana, que tiene predilección por los linfocitos TCD4 y que a través de una serie de mecanismos y de enzimas dentro de estas células se favorece su reproducción. Y esta reproducción está a expensas de la merma, ¿no? De la disminución del linfocito TCD4, ¿no? disminuyendo la población y aumentando la carga viral, ¿no? Entonces, ustedes ya han revisado, ¿no? Y si vemos el dibujo de la imagen que ustedes están viendo, podemos nosotros en cada órgano podemos relacionar o tener un germen más frecuente que nosotros podamos pensar en el momento de la evaluación de un paciente VIH no compensado o no controlado con una infección oportunista. Por ejemplo, si el paciente con VIH que recién está comenzando tratamiento o que estando en tratamiento y que estaba estable, de un momento a otro comienza a hacer alteraciones de la visión, que es la disminución de la agudeza visual, tenemos que pensar sobre todo en citomegalovirus y en toxoplasma. Este virus y este parásito suelen hacer retinitis
en estos pacientes. Y es muy importante que en los controles periódicos preguntemos por la visión del paciente, más aún si usan lentes, ¿no? Y si es que hay disminución de esta agudeza visual, pues que sea evaluado por un oftalmólogo para que pueda revisar retina y ver algunos cambios si es que lo hay, o si determinar que solamente es de refracción y no tiene que ver nada del compromiso de retina, ¿no? Además de su CD4, que siempre debe estar mayor de 200. Cuando tenemos un paciente con VIH y con cefalea intensa que no mejora con los analgésicos, eso le llamamos cefalea persistente, que la podemos dividir en dos grupos, ¿no? Cefalea con signos de focalización y sin signos de focalización. Focalización nos referimos a compromiso de pares craneales, por ejemplo, a convulsiones, a disartria, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con cefalea sin signos de focalización, tenemos que pensar a la cabeza en, por ejemplo, criptococo. Y pacientes que tengan VIH con cefalea con focalización, a la cabeza el germen que está inmiscuido en esto es el toxoplasma. Y para ambos tenemos nosotros ya procedimientos diagnósticos y tratamientos que lo hemos conocido durante la rotación y en las clases de teoría. Luego, si vamos bajando en cuanto a la estructura del cuerpo humano de estos pacientes, si tenemos compromiso de mucosa tipo cándida, entonces nosotros tenemos varios medicamentos antimicóticos que podemos brindar a estos pacientes dependiendo de las lesiones que tengan. Si tenemos un paciente con VIH que viene con tos, expectoración, baja de peso, asociada a fiebre, y su CD4 está disminuido o menos de 200, está en fase SIDA, el germen que está asociado a estas características, en primer lugar, es el Pneumocystis jirovecii. Y para el Pneumocystis jirovecii nosotros ya tenemos tratamiento con, bueno, ya no usamos los de primera línea porque no hay, pero sí usamos trimethoprim sulfametoxazol, que antes era considerado como segunda línea y que ahora se usa con buen resultado en los pacientes. Y si está asociado a esta neumocistosis con hipoxemia, se le puede agregar corticoide por kilo de peso con un monitoreo adecuado para mejorar y ver la mejoría en este paciente. En la piel, estos pacientes suelen hacer a veces infecciones por herpes o ectoparásitos, ¿no? Y para ambos nosotros tenemos tratamiento. Lo importante es que cuando el paciente inicie su tratamiento no tenga ninguna de estas patologías o ninguna de estas oportunistas. Si el paciente con VIH recién diagnosticado, ustedes le diagnostican además un germen oportunista o una patología oportunista o una neoplasia, primero controlen esa infección, esa neoplasia, esa patología oportunista, y luego le inician el tratamiento antirretroviral para evitar el síndrome de reconstitución inmune, que seguro ya lo han revisado en las primeras clases. En genitales también podemos encontrar algunas lesiones tipo herpes simple, tipo papilomavirus o tipo sífilis. Nosotros tenemos ya mecanismos de diagnóstico para esas patologías y tratamiento, ¿no? Para herpes simple con aciclovir. Para papilomavirus, si bien es cierto no hay un tratamiento específico, pero sí puede realizarse algún tratamiento tópico con retiro de estas verrugas. Y la prevención, ¿no? Ahora sí está ya dentro del calendario de vacunación, vacunas contra el VPH a menores de edad, y ahora se ha ido ampliando hasta mayores de edad. Y dependiendo de la patología que tenga el paciente también se puede dar. Y a nivel intestinal, el paciente con VIH, sobre todo en fase SIDA, suele hacer, si es que presentase diarrea con sangre, a la cabeza están los coccidios intestinales, ¿no? Cryptosporidium, Isospora, y también algunos virus, como el citomegalovirus, que produce úlceras y sangrado a nivel intestinal. Entonces nosotros tenemos que hacer ya un manejo sindrómico de las patologías oportunistas que pueda presentar nuestro paciente con VIH o fase SIDA, ¿no? Dependiendo de cuánto está su CD4. Muy bien.
Y eso es todo lo que quería comentarles. Importante, ustedes tienen que revisar, leer y conocer para que puedan, cuando vean algún tipo de lesión en el paciente, puedan tratarlo adecuadamente. Si no lo conocen, por teoría, cuando lo vean no lo van a reconocer, entonces se les pueden evitar esa lesión y no le brindan el tratamiento adecuado al paciente. Entonces es importante, ¿no? Los ojos no ven lo que la mente o el conocimiento de nuestro cerebro no está en pleno saber. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta.